Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, es súper interesante. Yo hace más o menos, yo me empecé a involucrar en el trabajo de derechos sexuales y reproductivos, desde la ginecología además, como naturalmente soy un hombre cis heterosexual, así que lo vi desde la materialidad, no desde la subjetividad, sino que desde la materialidad de mi profesión y mi especialidad. Y me sucedió que empecé a ver que en los congresos y en los cursos cada vez éramos pocas personas. Siempre probablemente éramos 5, 6, los que empezamos a trabajar en esto, y cada vez me pone muy contento ver que somos cada vez más. Y no es que no hayan estado, sino que probablemente no estaban las instancias para que nos pudiéramos reunir. Entonces, bueno, yo le voy a hablar un poco sobre derechos sexuales y reproductivos, desafíos en la práctica médica, cómo podemos trabajar en ellos, y al final la idea es mostrarles un pequeño video de cómo podemos hacer una diferencia en nuestra práctica teniendo un enfoque de género. Una de las cosas que nosotros pensamos es que probablemente Chile siempre fue un país extremadamente conservador, y la verdad es que esto no es así. Chile fue, y en algún momento fue y llevó la vanguardia en lo que de alguna manera fue la política de planificación familiar, y les quería preguntar si saben en qué década se inició la política de planificación familiar en Chile. Bueno, mayoritariamente fue en los años 60. Bueno, naturalmente esto tuvo una evolución desde el año 50 con la creación del Sistema Nacional de Salud, pero paradójicamente con lo que nosotros pensamos, el inicio de la política de planificación familiar se masificó en verdad en los años 60 con un gobierno de corte demócrata cristiano, lo que parece paradójico, pero bueno, de ahí vamos a conversar por qué fue así de alguna manera, ¿ya? Que es absolutamente controversial a lo que está, lo que podríamos pensar en el último tiempo, cómo las organizaciones de corte cristiano se muestran mayoritariamente a parecer en contra del acceso a derechos sexuales y reproductivos. ¿Ya? Bueno, nuestros objetivos vamos a discutir sobre vincular la construcción cultural de género con las decisiones y prácticas de los profesionales y las profesionales y pacientes en torno a los derechos sexuales. Vamos a definir los derechos sexuales y reproductivos, conocer la evolución histórica de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, analizar cuáles son los desafíos curriculares para proporcionar una formación de salud con enfoque de género, comprender la necesidad de potenciar la autonomía de la mujer y la corresponsabilidad masculina en este tipo de relaciones. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, cuando define salud sexual y reproductiva, habla y hace la definición muy similar a la que hace de salud, en realidad. Y habla de un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no meramente la ausencia de enfermedad o disfunción o debilidad. Si pensamos, por ejemplo, cuando nosotros en Chile discutimos el proyecto de interrupción de embarazo en 3 causales, asociamos que solamente el riesgo pareciera ser que lo único que importa es que las mujeres no se mueran. Pero, por ejemplo, en Argentina, desde el año 2012, con el fallo FAL, que determinó que las mujeres, que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es legal en Argentina desde el año 1920, incluye esta descripción de que la salud es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad y no meramente la posibilidad de morir, ¿ya? Bueno, y la sexualidad naturalmente requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. La verdad es que se venía trabajando hace mucho tiempo en conferencias mundiales sobre la mujer en particular, y en la conferencia sobre población y desarrollo del Cairo en 1994 fue cuando de alguna manera es como el hito que le pone nombre a esto,
y habla de que los derechos sexuales y reproductivos son los derechos humanos en relación a la sexualidad. Y habla de que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de los hijos, el intervalo entre estos, a disponer de la información y los medios para ello y alcanzar el más alto de salud sexual y reproductiva. Naturalmente incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Cuando, de alguna manera, nosotros ya creo que estamos en una posibilidad casi de tratar de superar esto, porque generalmente esto tiene que ver mucho, o estas definiciones tienen que ver mucho con la reproducción, y naturalmente la sexualidad y nuestra relación, tanto en sexualidad y en género, tienen mucho que ver más que con tener o no tener hijos, ¿cierto? Y la verdad es que ahora la idea es tratar de hablar de derechos sexuales, porque la reproducción en sí misma es parte de la sexualidad y no una categoría en especial. Pero para consensos internacionales siempre hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, y y estos son acuerdos que Chile tiene suscrito al menos desde el año 94, y desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la violencia de Belén de Pará, define que para los efectos de la Convención la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿ya? Se entiende violencia contra la mujer, que incluye la violencia física, sexual y psicológica, por lo tanto no es solamente física, y puede tener lugar dentro de la familia o su unidad doméstica en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y comprende entre otros la violación, maltrato y el abuso, en particular contra, y que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Ya nosotros vemos, creo que la gran mayoría de los que trabajamos en el sistema de salud también vemos transgresiones de derechos cotidianamente contra las mujeres, y la verdad es que según las convenciones de las cuales nosotros estamos hablando, estos son violaciones flagrantes a los derechos humanos, porque los agentes del Estado, en particular yo, que soy, por ejemplo, soy funcionario público, tengo la obligación de respetar estos derechos y ser garante de estos derechos, ¿ya? Y todos quienes trabajamos en el servicio público deberíamos ser garantes de derechos. Y la verdad es que no sé si tengo la seguridad de que se estén cumpliendo a cabalidad. Bueno, toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y estos derechos comprenden, bueno, el derecho a tener una vía libre de violencia, ser libre de toda forma de discriminación, ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. ¿Ya? Y esto yo creo que retrata un poco cómo es, por ejemplo, el acceso o la accesibilidad a métodos anticonceptivos en, por ejemplo, un centro de atención de salud. Entonces hablaban de que se supone que no debería haber ningún problema, ninguna limitación de acceso, por ejemplo, si eres joven, si eres adulta, si eres indígena, si probablemente tienes una conducta sexual que no está relacionada con lo que a ti te parece bien, probablemente este estereotipo de la mujer que todos asumimos, que debería acudir a una consulta de salud sexual o reproductiva o debería planificar sus embarazos, es muy diferente para todas. Por lo tanto, el acceso a esos derechos no debería estar relacionado con este tipo de alteración. Aquí yo les mandé la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos. Me parece que esta es una concentración, me parece que no es perfecta, pero es una concentración adecuada de cómo podemos desarrollarlo. Esto es la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación de Planificación Familiar, y de alguna manera los limita y pone algunos bosquejos que los objetivizan en el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad
y seguridad del cuerpo, derecho a la privacidad, derecho a la igualdad sexual, y derecho al placer, súper importante, a la expresión de emociones, el derecho a la libre asociación, el derecho para hacer elecciones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información sexual basado en data científica y derecho a la educación sexual comprensiva y al cuidado de la salud sexual. Cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos, entendemos además que son derechos humanos y tenemos que ser además garantes de esos derechos. Y tenemos que ver cuando hacemos consulta o cuando trabajamos en salud sexual y reproductiva que de alguna manera estos lineamientos sean garantizados. ¿Ya? Con respecto a la evolución histórica de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, la verdad es que entre 1930 y 1973, con la ampliación de derechos políticos y sociales, con la inclusión del voto femenino, la inmigración del campo a la ciudad y todo lo que se llamó la posterioridad a lo que se llamaba la cosa social, empezó a haber una política que estaba relacionada desde el paternalismo biológico y lo que tenía que ver con la salud materno-infantil entre 1930 y 1973, por ejemplo, yo les comento que la despenalización del aborto terapéutico ocurrió en Chile en 1931. Probablemente nosotros estemos en este minuto con la actual ley de interrupción de embarazo muy similares a 1932, ¿ya? La mayor experiencia sobre aborto no punible fue la experiencia que tuvo el Hospital Barros Luco en la última parte de 1973, cuando determinó que el aborto inseguro era una causa de mortalidad y sufrimiento innecesario en las mujeres, particularmente en las mujeres más vulneradas de la sociedad. Por lo tanto, amplió la posibilidad de que las mujeres pudieran tener acceso a aborto libre y seguro en nuestro país. Y esto sucedió en 1973 en el Hospital Barros Luco Trudó. La gran mayoría de nosotros pensamos que tal vez quienes nacimos en la dictadura o después de la dictadura, que Chile siempre fue de esta manera y la verdad es que no lo fue, ¿ya? Naturalmente esto, parte importante de esta culminación o de avance que hubo en relación a, no sé si podemos hablar específicamente de derechos sexuales y reproductivos, pero acceso a salud materno-perinatal, fue la creación del Sistema Nacional de Salud hasta 1982, con una política de planificación familiar y paternidad responsable que se masificó en la década de los 60 y los 70, ¿ya? Y esta era una política que fue naturalmente criticada por varios lugares, desde el catolicismo, pero también desde la izquierda, que hacía una discusión acerca de que la mayoría de estos lineamientos venían con lineamientos indicados desde Estados Unidos, para hacer la Alianza para el Progreso, que de alguna manera trató de incluir en Latinoamérica políticas también de control de natalidad, que también fueron discutidas no solo desde la derecha, sino que también desde la izquierda. Y se crea APROFA, que es la Asociación Pro Familia, de 1965, que de alguna manera fue una de las organizaciones coadyuvantes en esta masificación del acceso a salud sexual y reproductiva. La verdad es que si nosotros nos comparamos, por ejemplo, a Argentina, que nosotros consideramos que es un país muy avanzado en este tipo de cosas, su primera ley o política de planificación familiar o de acceso anticonceptivo fue en los años 90. Nosotros en Chile tuvimos casi 30 años antes esta política de planificación familiar. Naturalmente, esto se vio truncado por la dictadura y el golpe de Estado, y las orientaciones quedaron expresadas en el documento de política de población, que entre otros aspectos terminó por negar los derechos reproductivos de las mujeres debido a las restricciones o censuras a la información sobre el uso de anticonceptivos, y esta tendencia se consolidó en 1989 con la penalización del aborto en toda causa, incluyendo el aborto terapéutico, ¿ya? La verdad, esta política implementada por la dictadura fue una política que vino a truncar la evolución histórica que tenía nuestro país y nos ha llevado casi más de 50 años tratar de revertirla. Bajo mi parecer, nosotros todavía estamos lejanos al momento en que, por ejemplo, como sociedad o en conjunto accedimos a una interrupción voluntaria de embarazo o a un aborto libre, seguro y gratuito. Pareciera ser muy lejano para nosotros cuando pensamos y nos dicen que probablemente Chile está muy inmaduro para discutir este tipo de cosas. Bueno, en 1973, hace 50 años, estábamos lo suficientemente maduros para hacerlo.
Y en 1990 al 2017 la política de recuperación de derechos sexuales y reproductivos, naturalmente movilizada también desde el movimiento de mujeres, estuvo altamente obstruida por enclaves binominales. En particular, les quiero recordar que demoró casi 10 años la incorporación de anticoncepción de emergencia porque fue negada por el Tribunal Constitucional porque la consideró abortiva. Una política que entendemos que está muy difundida en el mundo, que es una política de anticoncepción de emergencia, demoró casi 10 años, en particular por los enclaves binominales, en poder accederla. Ni hablar de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco de las leyes de educación sexual. Por lo tanto, ha sido muy difícil, o sea, lo que quiero dejar de alguna manera en claro, la interrupción de la vida democrática generó un daño crónico que todavía seguimos viendo los estragos hasta ahora. ¿Y cuáles son los desafíos que deberíamos tener desde, naturalmente, el 2017 en adelante en ampliación de derechos sexuales y reproductivos y acceso a derechos sexuales y reproductivos? Estamos viendo cómo, a través de esta obstrucción de conciencia a nivel institucional y también personal en algunos lugares, se está viendo interrumpida una ley de interrupción de embarazo por causales muy limitada que no responde ni al 3% de las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo. ¿Ya? Naturalmente es súper importante la explosión de esta nueva ola o movimiento feminista del 2018 que no solo es nacional naturalmente, sino que tiene una connotación mundial. Vemos cómo son las organizaciones en Argentina, en España y en todo el mundo en realidad. Creo yo que los grandes desafíos primero tienen que ver con la despenalización social del aborto y tiene que ver con que todavía para nuestra sociedad sigue estando penalizado por este tema el aborto como una situación de penalización social y es importante cómo vamos avanzando hacia eso y la demanda en particular de las organizaciones estudiantiles de mujeres sobre la educación sexual no sexista y naturalmente esto es una muestra de ello. Bueno, el informe de APROFA, fue un informe del año 2008, yo creo que no es muy diferente a lo que sucede ahora. ¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos hace 10 años en nuestro país? Bueno, la persistencia del embarazo adolescente, las tasas de natalidad han ido disminuyendo en Chile y ahora nuestro presidente nos está fomentando a tener mucho más hijos y acceder a tener más hijos. Bueno, la verdad es que hay una persistencia y creo yo que el grave problema y lo más importante en Chile sigue siendo una persistencia del embarazo adolescente que no ha disminuido, sino que ha aumentado, carencia de salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes. Cuando nosotros hablamos de acceso, por ejemplo, a métodos de anticonceptivos o métodos de planificación familiar, en la atención primaria, entendemos que mayoritariamente la atención primaria, yo sé que probablemente habrá gente acá de la atención primaria, me va a decir que eso no es así, pero la mayor parte de las atenciones en la salud primaria están hechos de alguna manera para gente o para las mujeres que no tienen trabajos remunerados en particular. O por ejemplo, las y los estudiantes es difícil que puedan acceder a una consulta de salud sexual y reproductiva en la atención primaria. Si queremos pensar, por ejemplo, que una adolescente quiera ir a solicitar algún método anticonceptivo a la atención primaria y está en el colegio, probablemente va a tener que ir el primer día de su regla, y ya es una situación que no corresponde, en un momento que es relativamente inesperado, va a tener que ir a las 8 de la mañana y va a tener que encontrarse con todo el mundo en la fila del consultorio cuando va a pedir hora con la matrona. Entonces, probablemente esa chica que además faltó al colegio, que va a tener que pedir un justificativo, nosotros tenemos disponibilidad de métodos anticonceptivos en la atención primaria, pero la accesibilidad que tenemos es bastante baja. Nosotros hemos visto en las mujeres en situación de aborto en nuestro hospital que las mujeres que terminan con un aborto, al menos el 50% de las mujeres no querían planificar su embarazo y no accedieron a un método anticonceptivo. Y ahí es donde estamos fallando, creo.
Bueno, hay un aumento de infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Ahora último estuvo muy en boga el tema de cómo se han elevado las cifras de VIH. Problemas de acceso y entrega a la anticoncepción de emergencia. Todavía sigue siendo un problema el acceso a la anticoncepción de emergencia. Por costos, y por saber dónde lo pueden distribuir. La posibilidad de que tengas que acceder con una receta ha ido modificándose, pero eso. Mortalidad materna y déficit de estadísticas sobre aborto. Todavía el aborto sigue siendo un hoyo negro donde no sabemos de alguna manera cuáles son las mujeres que acceden o no a aborto. Y el tema de la infertilidad, que efectivamente podría ser eventualmente un problema y afecta un día por 15% de las parejas, que sigue siendo un problema de clase porque no hay acceso tampoco a mujeres en menores sociales condiciones. Acá le iba a mostrar básicamente cómo era el porcentaje de madres adolescentes en total de recién nacidos vivos, que ha ido aumentando en el tiempo, entre el 2005 y el 2009. Esto es súper interesante, creo yo, que es una gráfica que mostraba cómo es, lo primero es que la edad de inicio sexual es igual en barrios altos y barrios bajos. Independiente del nivel socioeconómico, los adolescentes se inician sexualmente de la misma manera. Los adolescentes pobres no se inician más tempranamente que los adolescentes ricos. ¿Cuál es el tema? Estos son las tasas de embarazo adolescente en Naranjo, en Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, y en gris, en Isla de Maipo, El Monte, Lo Espejo, Tiltil y La Pintana, sin querer de alguna manera estigmatizar. Las tasas de embarazo adolescente en Vitacura, Las Condes y Providencia son muy similares a Noruega, y las tasas de embarazo adolescente en Tiltil y La Pintana son muy similares a Haití. Entonces tenemos dentro de la misma ciudad, a la misma edad de inicio sexual, tenemos tasas de embarazo adolescentes que son extremadamente divergentes. ¿Ya? Bueno, estas son las tasas de nacidos vivos por nivel de ingreso y comuna en Chile. Vemos cómo de alguna manera las comunas de mayor ingreso tienen mayor acceso. Con respecto a la formación en pregrado, para nosotros no existen programas en universidad en formación de pregrado para escuelas de medicina. Hay algunas iniciativas desde la bioética, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Diego Portales, lo que yo he podido ir viendo, y hay algunos diplomados de sexualidad orientados a matronas y profesionales de salud mental sobre todo. Bueno, este es un diplomado que hace la Universidad de Chile acerca de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género, que es el único que encontré. Hay un diplomado en sexualidad y enfoque transdisciplinario que también se hace en el Hospital Barros Luco, pero son diplomados muy, muy acotados. Bueno, este magíster de afectividad y sexualidad hace como 2 o 3 años que ya no está abierto en la Universidad de Santiago. Y quería además levantar la idea de que además ante esta falta desde la academia de ofrecer derechos sexuales y reproductivos y formación, han sido las comunidades y en particular las estudiantes las que han solicitado este tipo de cosas. Y, por ejemplo, este fue un taller de aborto con pastillas que se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el 22 de abril del 2015, que generó gran controversia. Hay un libro de académicos de la Diego Portales sobre perspectiva ética, médica y legal del aborto. Lo que fue la Agenda de la fecha 2018, que defendía este instructivo sobre aborto en su agenda, y dice y sigue naturalmente las recomendaciones de la OMS, y naturalmente siempre tengo que hacer alusión a la Universidad de Santiago. Bueno, hemos tenido charlas de identidad de género y efectos prácticos en salud trans. Esto hace poco, no sé si ustedes vieron, en Facebook se viralizó esto de estudiantes de medicina de la Universidad Diego Portales. Estas son como las frases que eran más publicables en verdad, porque había otras que eran mucho más terribles. Que yo creo que la gran mayoría de nosotros quienes de alguna han discutido acerca de o les han dicho a las mujeres si quería ser mamá y cirujana, no se puede, tenía que elegir, ¿ya? Y que las mujeres no pueden acceder a ser cirujanas. O de repente se mandan puras cagas en la urgencia y casi siempre son mujeres, como los tutores hablan de sus otras colegas acerca
Yo creo que esto ha sido una de las cosas más fascinantes, que tiene que ver con el petitorio que fue la toma feminista en la Universidad Católica, cómo estaba incluido sobre todo, y esa creo yo que es lo interesante además del feminismo, que incluir una idea social, incluido además dentro de generar protocolos contra el acoso, un departamento especializado, integración de cuotas de género y disidencia en cargos académicos y administrativos, y un ramo de género obligatorio para todo el alumnado, y importante, mayores beneficios igualitarios para padres y madres de la institución, aceptación del nombre social, y que la red use Christus no sea objetora de conciencia institucional. Eso me pareció espectacular. ¿Ya? Pero habla de alguna manera de cómo la evolución no viene nunca probablemente desde la academia, o rara vez desde la academia, sino que viene desde el movimiento social y el movimiento de mujeres en particular. Con respecto al resumen y la discusión para hacer, bueno, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, donde Chile tiene convenios ratificados que deben ser garantizados por el Estado, y nosotros tenemos la obligación de exigirlo y hacerlos cumplir, ¿ya? Con respecto a la evolución histórica de los derechos sexuales y reproductivos, si bien al inicio de la década de los 30 tenía una visión que tenía que ver con una visión más biologicista, que tenía que ver con la mortalidad materno-infantil, creo yo que entre la década de los 30 y los 70 hubo un avance importante que de alguna manera fue interrumpido por la dictadura cívico-militar, y ha costado mucho, bueno, ahí puse 30 años, pero yo creo que va a costar más de 50 años poder desentrañar ese tipo de cosas. Y hay una evolución paternalista de la formación médica en camino a la deconstrucción por iniciativas del movimiento estudiantil. Y lo importante es que empecemos a trabajar y empecemos a hablar de formación de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género. Les iba a mostrar un video, no sé si se podrá mostrar. ¿Sí? Esta es una iniciativa que... espera. Muéstrame aquí dónde está. Esta es una iniciativa de una colectiva uruguaya que se llama Oveja Negra. Y la idea era ver cómo se llama Cambiemos las preguntas, y la idea era ver cómo de alguna manera nuestra formación, que está formada desde la heteronorma y desde nos limita de alguna manera también para poder acceder a una política adecuada de salud. Les voy a mostrar la primera parte porque es un poco largo, pero me parece que con la primera y la segunda intervención nos vamos a dar cuenta de cómo... Alejandra Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Toma asiento. ¿Edad? 22 años. Bien. ¿Por qué motivo consultas, Alejandra? Vengo a pedir el pago. Bien. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. ¿Y qué método anticonceptivo usas? Ninguno. ¿Tenés hijos? Sí. ¿De qué edades? Uno de 2 años y otro de 8. Bien. ¿Cuál fue la fecha de tu última menstruación? Ayer. Ayer me vine. Bien. ¿Pero generalmente tenés ciclos regulares? Sí, sí. Bueno. No te vamos a poder revisar porque estás menstruando, ¿sí? Lo que sí te voy a hacer es la receta para el PAP, porque ya hace más de 2 años que no lo hacemos, ¿no? Lo que también voy a hacer es, te voy a dar una receta para las pastillas anticonceptivas, que son las que dan acá en farmacia, ¿tá? Y si no, lo que puedes hacer también ahí es pedir preservativos, ¿sí? Bueno,
A menos que quieras ir por el tercero. Gracias, doctor. Por favor. Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Toma asiento. ¿Tu nombre? Alejandra, Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. Bueno, ¿por qué motivo consultas? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Mantienes relaciones actualmente? Sí, ¿Estás soltera, en pareja, con múltiples parejas? en pareja. En pareja. ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Y tus parejas anteriores fueron siempre mujeres? Salí antes con varones, pero ahora salgo con mujeres, sí. ¿Vivís actualmente con tu pareja? Sí, ¿Tienen hijos? sí. ¿Son tuyos, de tu pareja o adoptivos? Son adoptivos, los adoptamos juntas. Mira. ¿Y qué edades tienen? 2 y 8. No sé. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Alejandra? No. Bueno, venías por el PAP, decime, ¿te habías hecho uno anteriormente? No. En realidad, doctor, nunca vine al ginecólogo. La cuestión es que ya van 3 veces que me hago el carnet de salud porque se me vence cada 6 meses. Por eso de que me tengo que hacer el PAP y temo que me duela. Incluso mi pareja tampoco se ha hecho nunca el PAP. Bueno, no te preocupes, yo te voy a dar la orden para el PAP. Es una técnica sencilla y que no duele, ¿sí? Son unos segundos y es una manera que tenemos para ver si tenés alguna infección o si está todo bien, ¿tá? Es importante para prevenir el cáncer del cuello de útero. Decime, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? Y hace 10 días, bueno, de hecho le iba a decir que estaba menstruando en estos momentos porque me aterra el tema de la revisación. Sabes que es importante que te hagas el PAP, ¿no? Es una manera que nosotros tenemos de detectar lesiones premalignas o malignas del cuello de uterino, ¿tá? Que generalmente vienen por una infección después de HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual, ¿tá? Yo te voy a dar lo que es la receta para el PAP y también te voy a dar un folleto, ¿tá? Que explica cómo hacer una barrera de látex y tiene otros consejos para mantener sexo seguro entre mujeres, ¿tá? Servir. Bueno, gracias. Por favor, que tengas buen día. Bueno, y para terminar, esta podría haber sido una consulta ginecológica común y corriente, en un primer lugar, donde asumimos que era una mujer heterosexual, que probablemente era multípara porque tenía hijos y la verdad eran hijos, era una mujer que nunca había tenido un parto, no necesitaba anticonceptivos y en el primer caso se le dieron, y una mujer que también evitó una conducta preventiva porque tenía miedo al examen. Entonces, la idea era, ojalá, poder recopilar más información y darnos cuenta cómo este enfoque diferente nos puede dar luces y poder tener una mejor atención con nuestros y nuestras pacientes. Muchas gracias.